Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Abelardo Hernández. Estamos dando inicio a la sesión del Diplomado de Lógica Jurídica Electoral del día de hoy con el tema de inferencias de condicionales que estuvimos trabajando el día de ayer y que continuaremos hoy analizando a detalle. Me acompaña en el soporte técnico la licenciada Evelyn Tenorio Ortelles y estaremos esta tarde con ustedes haciendo Buenas tardes, Evelyn. Estaremos esta tarde trabajando sobre el tema de las condicionales. El día de ayer estuvimos hablando sobre identificar la formalización de los términos y hacer la traducción formal a un lenguaje analítico. Estuvimos platicando propiamente el día de ayer sobre el sentido que tiene el traducir a un lenguaje analítico las afirmaciones. Y déjenme compartir con ustedes ahora esta presentación. El día de ayer estuvimos platicando sobre cómo formalizar una norma jurídica o cómo traducir a una proposición jurídica, una norma jurídica, una idea jurídica, una testimonial, una enunciación, que estuviera dentro de toda una parte procesal. Y hablamos sobre la forma de combinar todos estos elementos a la forma de antecedentes y consecuentes. Y precisamente dijimos que toda fórmula, todo razonamiento, toda norma y todo planteamiento legal y todo elemento que vaya a circunscribirse en un proceso es propiamente es que tengo una especie de alergia. Todo puede traducirse a una forma de condicional. Es el si algo, entonces otra cosa. Donde en realidad todo el derecho prácticamente se plantea de estas formas. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cuáles son los condicionantes? ¿Y cuáles son los elementos condicionados? Y ver si efectivamente se cumplen y si no se cumplen, si son legales o si no son legales. Hicimos la combinación posibles entre antecedentes y consecuentes con base en este cuadro de ejes cartesianos, que pedagógicamente me parece que es muy claro, porque nos permite entender cómo se afirman antecedente y consecuente, cómo se niegan, cómo negar el antecedente y el consecuente, o afirmar el antecedente y negar el consecuente, y propiamente cómo la lógica, en razón de un enunciado que estamos diciendo, por eso ya hemos llamado esto dicción, se puede inferir automáticamente, con base en la afirmación o negación de sus antecedentes o consecuentes, qué sería una contradicción, qué sería un contrario sensu y qué sería una contrariedad. No sé si hasta aquí todo ha quedado claro antes de que nos adentremos en cómo hacer inferencias a partir de estos cuadrantes y de estas partes. ¿Preguntas? ¿No? Aline dice, buena tarde, claro, todo claro. Perfecto, Aline. Muy bien. Aline, todo queda claro. Joel dice que todo está perfecto. Muy bien. Pues vamos a empezar entonces a ver cómo se hace una inferencia. De hecho, la primera parte es traducir lo que vamos a inferir a modo de condicionales, ¿no? Ese es el primer trabajo. Si algo, entonces otra cosa. No te me distraigas, Joel. Nada más escucha la sesión, porque si no te me vas a estrellar. Muy bien. Sí, así está mejor. Muy bien. Bueno, vamos a ver. Es que a mí me ha tocado luego manejar y luego tengo una pantalla y luego un pequeño descuido puede ser que uno choque. Bueno, muy bien. Vamos a poner algunos ejemplos básicos sobre esto. Vamos a poner que nuestra dicción o nuestra afirmación es que yo le sirvo un vaso de agua a Joel
Bueno, me parece que esto lo vimos ayer, ¿no? Yo le sirvo un vaso de agua a Joel y entonces Joel puede tomar el vaso de agua que yo le serví. ¿Vimos esto ayer? Creo que no, ¿sí? Ya no lo sé. No sé si lo alcanzamos. Antier lo ¿Perdón? vimos. Sí, Sí, ¿verdad? lo vimos antier. Sí. Ok. Pero entonces creo que lo que no vimos es ya un ejemplo jurídico. Esto ya lo vimos y lo vimos y lo entendimos de esta forma. Ahora bien, vamos a ver cómo este modelo de inferencia funciona con principios generales de derecho. Hoy voy a escoger este que es pacta sunt servanda. Es una formulación, una locución latina que dice todo pacto debe cumplirse. Ahora, ¿cómo traduciríamos pacta sunt servanda a una forma de condicional? Salvo su mejor opinión, yo lo que diría es, si hay pacto, entonces debe cumplirse. Si hay pacto, entonces debe cumplirse. Y esto es una consideración de verdad, que es lo que está enunciando precisamente el enunciado pacta sunt servanda. Ahora bien, ¿cuál sería una contradicción a esta afirmación? Fíjense cómo la contradicción se da de una manera automática, negando al antecedente. Si hay pacto, neguemos, entonces es si no hay pacto. Pero mantenemos el consecuente sin cambio. Entonces debe cumplirse. Entonces debe cumplirse. La condicional contradictoria de la dicción es negando el antecedente, afirmando el consecuente. Y entonces quedaría, si no hay pacto, entonces debe cumplirse. Pero esto es un absurdo, porque ¿cómo podría cumplirse algo si no hay pacto? Por esa razón, como lo señalamos, toda contradicción es falsa. Ahora bien, si esto queda claro, vámonos a lo que es el contrario sensu. El contrario sensu niega el antecedente y niega el consecuente. Entonces, si la dicción señala si hay pacto, la negación del antecedente es entonces no hay pacto. Y debe cumplirse a la hora que se niega en un contrario sensu es no debe cumplirse. La condicional quedaría a contrario sensu, si no hay pacto, entonces no debe cumplirse. Y esto es lo que en lógica se llama un modus tollendo tollens. Entonces, la dicción es, si hay pacto, entonces debe cumplirse. A contrario sensu, se niega el antecedente, si no hay pacto, y también se niega el consecuente. Entonces, no debe cumplirse. Y obviamente, si no hay pacto, no hay nada que cumplir. Por eso, a contrario sensu, tanto el derecho como la lógica ven como válido que si no hay antecedente, no hay un consecuente. Y no se puede dar el consecuente si no se da el antecedente. Ahora bien, vamos a ver ahora el cuarto cuadrante de nuestro esquema. En el cuarto cuadrante yo les decía que podía estarse la excepción, ¿no? Como el de que le sirva yo el vaso de agua a Joel y Joel no se tome el vaso de agua, ¿no? Y yo me sentiría terriblemente contrariado. Y claro, aquí puede ocurrir que deje el antecedente, sí hay pacto, pero no debe cumplirse. Esto puede ocurrir, que haya pacto y no deba cumplirse, y les voy a decir que sí, porque así como existe el principio pacta sunt servanda, hay una excepción que establecía el pretor, que era rebus sic stantibus. Es decir, pacta sunt servanda, todo pacto debe cumplirse, con la excepción de que no debe cumplirse si las cosas no permanecen como estaban. O siempre y cuando, todo pacto debe cumplirse siempre y cuando las condiciones no cambien. Entonces, puede ser que sí haya pacto, pero que no deba cumplirse si se hace válido la excepción de que las condiciones han variado, ¿no? Entonces, como verán ustedes, este cuadro de inferencias nos deja ver muy claramente que el derecho puede ser traducido a un lenguaje lógico. Y ese lenguaje lógico, como este cuadro de inferencias, complementa incluso la excepción que la ley puede contemplar sobre una regla general. Y diríamos que aquí está el factor. Se puede dar que se dé el antecedente, pero no se cumple el consecuente. Y si se niega el antecedente y se afirma el consecuente, estamos frente a una contradicción normativa. Para los que me quieran seguir con un poquito más de tiempo y de calma, hay un texto que
Bueno, vamos a ver, déjenme buscarlo en la red. Bueno, no creo que lo tengo acá. Denme un segundo y se los voy a mostrar. Para los que quieran un poco más de datos sobre este tema. Acá está, miren. Si me quieren ustedes seguir con un poquito más de análisis, si ustedes se meten a Google, van a encontrar este documento. Van a encontrar ustedes este documento. No sé si lo ven, se llama El lenguaje jurídico y sus sentidos lógicos. Es un PDF que es un cuaderno de trabajo que editó el Instituto de la Judicatura Federal, entonces Escuela Judicial, en 2014. Y es un PDF en el que, aparte de una serie de explicaciones, van ustedes a ver precisamente que aquí están explicados todos estos elementos. ¿Sí lo ven en pantalla? Aquí pueden ver ustedes toda esta explicación de lo que estoy dando, incluso ejemplos jurídicos de cómo se aplica esto en lógica. Es un texto que se llama, como lo dije, se llama El lenguaje jurídico y sus sentidos lógicos. Todo lo que he estado diciendo está en este cuadernillo. Lo pueden descargar de una forma gratuita. Ahí está todo esto a detalle por si quieren ustedes una información más detallada. Incluso si les interesa el tema, ya viendo otros elementos de lógica, tengo un texto, así que estoy haciendo un poco de promoción. Digo, pero esto no con la finalidad de que se vendan libros, podría ser. Déjenme mostrarles. Oxford University Press editó un libro mío que se llama Lógica Jurídica en la Argumentación. Lógica Jurídica en la Argumentación. Este es un libro, ya más allá del cuadernillo, es un cuadernillo que tendrá unas 40 páginas. Aquí está el texto, Lógica Jurídica en la Argumentación. Oxford University Press. Aquí está todo detallado sobre todo lo que hemos estado viendo y lo que veremos a continuación. Perdón. Esto por si quieren ustedes un poco más de datos sobre estos textos. Son textos, me imagino que son tan accesibles que se pueden entender. Todos estos ejemplos que estoy poniendo y todo eso está en estos textos y que pueden servir de ejemplo. Tal vez no todos los ejemplos que vamos a ver hoy, pero sí hay algunos ejemplos que estoy exponiendo que están ahí expuestos, por si a ustedes les interesa adentrarse a detalle en esto y ver cómo las inferencias pueden operar de una manera más fácil, ¿no? Esto con la idea de que cuenten ustedes con una herramienta con la cual verificar los razonamientos jurídicos con los que están operando y ver si lógicamente se infiere lo que ustedes están diciendo que se puede inferir, ¿no? Bueno. ¿Dudas hasta aquí? ¿Comentarios? ¿No? Bueno. ¿Usted, Evelyn Sousa, todo bien? Todo bien, gracias. Tengo algunos problemas de conexión, pero todo bien, gracias. Bueno, esperemos que los logre solucionar. ¿Usted, Erika Ángeles, todo bien? ¿No tiene duda alguna? ¿Voy bien o voy muy rápido? No, va bien, maestro, gracias. Hasta el momento bien, gracias. Muy bien. Y acá está Raimundo Carreón. ¿Usted cómo ve, Raimundo? ¿Todo bien? Sí, doctor. De hecho, me
en la última clase me recordaba esto a los operadores deónticos. En Ajá. lo de mis clases de lógica me recordó su cuadro cuando nos estaba explicando esto de la permisividad, al que le llaman ay, no sé, octágono deóntico, o no recuerdo cómo se llama. Entonces me recordó mucho esa parte de la lógica que se entiende con otros tipos de operadores como la prohibición, la permisividad, la objetividad. La verdad que me está gustando. Y Ayer estuvimos platicando sobre la prohibición y sobre la obligación. ¿Te acuerdas que va muy ligado a esos conectores deónticos? Nada más que el modelo que vimos ayer era un modelo de Jeremías Bentham, que varía un poco con respecto a la lógica deóntica de von Wright, al Churrón y al Guligin, pero también va un poco en esa línea sobre lo que debe hacerse, lo que no debe hacerse, ¿no? Ahí está. Como hay varias formas lógicas. Yo el día de hoy solamente estoy hablando de estas inferencias lógicas para que vean ustedes la riqueza de la lógica de condicionales, que además lo que yo quiero hacer es que vean ustedes el miedo a la formulación. Bueno, ya vimos esto de pacta sunt servanda. Miren, vamos a ver qué diferencia puede tener y qué ventajas tiene la condicional frente a un silogismo. Aquí tienen ustedes un silogismo muy famoso que ha sentado las bases de lo que hoy llamamos el silogismo jurídico. Es una serie de 5 líneas, son 5 líneas, a lo mucho 10 líneas, depende de la edición, que aparecen en el capítulo 2 de los delitos y de las penas de Cesare de Beccaria. Es un texto que se escribió en el siglo XVIII, en 1764, en el que el marqués de Beccaria se le ocurre decir que en todo delito el juez debe hacer un silogismo perfecto. Y sobre todo está refiriéndose a la materia penal. Dice, la premisa mayor debe ser la ley general, la premisa menor, la acción conforme o no a la ley, y la conclusión, la libertad o la pena. ¿No? Y esto es precisamente lo que se conoce hoy en día como el silogismo jurídico. De ahí, por ejemplo, que se diga todo ladrón debe ser castigado. Premisa mayor. Premisa menor, Pérez es un ladrón, y la conclusión es Pérez debe ser castigado. En ese entorno y en ese contexto, parecería que el silogismo es perfecto. Pero déjenme decirles aquí una cosa y voy a hacer referencia a otro texto de Kelsen que se llama Derecho y Lógica, donde precisamente Kelsen afirma y sostiene lo que estuvimos platicando en su momento. Kelsen dice que el derecho no es lógico, sino que puede traducirse a un lenguaje lógico, que es lo que hemos estado sosteniendo desde el día de ayer. Y se puede traducir a un lenguaje lógico a una proposición jurídica para verificar la coherencia desde un punto de vista analítico. Y fíjense lo que dice Kelsen en este texto que se llama Derecho y Lógica. Dice, lo que existe no es, pues, de ninguna manera una relación directa entre la norma general, todos los ladrones deben ser encarcelados, y la norma individual, el ladrón Pérez debe ser encarcelado, sino una relación entre validez de la norma general y un acto del tribunal cuyo sentido subjetivo puede, pero no tiene que estar de acuerdo con la norma general. Lo que dice Kelsen es muy importante. Si el tribunal ve que Pérez es un ladrón y la norma dice que todo ladrón debe ser encarcelado, pero si a criterio del tribunal el delito de Pérez o las condiciones en las que Pérez está cometiendo el delito no ameritarían ni siquiera que se le llevara a la cárcel, que fuera encarcelado, dice, el tribunal bien podría decidir no encarcelar a Pérez, ¿no? Y ponerle tal vez una sanción menor. Entonces, aquí el dilema y lo que dice Kelsen es, la lógica debe estar al servicio del derecho, no el derecho subordinado a una forma lógica. Porque además, como ustedes estarán viendo, no existe una única forma lógica.
Hoy en día tenemos una serie de variables lógicas. Tenemos el disilogismo, que ustedes conocen, pero ahorita estamos viendo la lógica de inferencias. Está la lógica de óntica, está la lógica de posibles, está la lógica epistemológica, está la lógica difusa. Hay por lo menos una docena de modelos lógicos diversos que no responden necesariamente al silogismo y que permitirían justificar perfectamente cualquier planteamiento de un juzgado o un tribunal, de la sala superior o de una sala regional. Dice Kelsen, si el tribunal decide que Pérez no vaya a la cárcel y el silogismo es una forma lógica en la que la premisa mayor dice que todo delincuente debe ir a la cárcel y Pérez es un delincuente, dice Kelsen, si a criterio del tribunal Pérez no debe ir a la cárcel, pues mal día para el silogismo. Qué mal día para el silogismo, ¿no? Porque el silogismo no nos ayuda a formalizar y a razonar el modelo mental del operador jurisdiccional. Mal día para el silogismo. Pero les voy a decir una cosa, tal vez lo que es un mal día para el silogismo es un muy buen día para la condicional. Claro que la condicional lo plantearía de la siguiente manera, como una condición. Si eres ladrón, entonces debes ser sancionado, tal vez ir a la cárcel. Esa sería la fórmula de lo que se está enunciando. A contrario sensu, tenemos que negar el antecedente y negar el consecuente de la afirmación que estamos señalando, de este modo estableciendo que si uno es ladrón debe ir a la cárcel. El contrario sensu sería, si no eres ladrón, entonces no debes ir a la cárcel. Y estamos negando el antecedente y negando el consecuente. Y esto, por la regla del modus tollendo tollens, es válido. E incluso el derecho lo ve de una manera lógica y válida. Una contradicción sería que no fuera ladrón y tuviera que ir a la cárcel, pero esto es un absurdo y por eso podemos ver claramente que es una contradicción. Ahora, ¿por qué les digo que es un mal día para el silogismo, pero un buen día para la condicional? Porque la condicional, como la estamos viendo, nos deja ver que existe la posibilidad de que Pérez sea un ladrón, pero por las condiciones y las circunstancias particulares, el tribunal considere que no debe ser sancionado. Puede ser que sea el antecedente, pero no se cumpla el consecuente. Y esto es precisamente en donde radica la excepción a la regla general. Hace muchos años, un amigo y un socio mío, que es el doctor Daniel Castañeda, hizo su tesis doctoral sobre las fórmulas jurídicas del digesto. Y lo que nosotros detectamos es que toda formulación jurídica respondía a este modelo lógico, porque la regla general, si se denunciaba como una dicción, permitía la interpretación a contrario sensu y obviamente evidenciaba la falsedad de la contradicción. Y encontramos en la tesis doctoral que toda contrariedad equivalía a las excepciones que establecían los pretores o el pretor a la base de la regla general. Este modelo no es que yo lo haya inventado. Este es un modelo que exploraron los lógicos estoicos y que lo confirmó Leibniz en el siglo XVII. Tal como les decía, la tesis doctoral de Leibniz es sobre la condicional y todo esto que estamos exponiendo esta tarde es precisamente la confirmación de que es a través de la lógica de condicionales que el modelo jurídico encuentra sus reglas generales, la validez con su contrario sensu y la posibilidad de excepción a la regla a través del planteamiento de la contrariedad a partir de la enunciación incondicional de la regla general, de la admisión. Esto funciona de esta manera. Si a ustedes les parece, ahora voy a saltar
Ya vimos el caso de un planteamiento coloquial, vimos el caso de un principio general de derecho. Ahora, si me permiten, vamos a ver un artículo, cualquiera, el que ustedes quieran, podemos trabajarlo perfectamente, pero mientras ustedes escogen alguno, quiero mostrarles cómo funcionaría, por ejemplo, con este sencillo artículo del Código Civil Federal, ¿no? El artículo 22 del Código Civil Federal, bueno, antes de ir del Código Civil Federal, dudas, comentarios. Erika, levantó usted la mano, le escuchamos. No, maestro, disculpe ustedes que está inestable mi conexión y entonces constantemente me saca. Entonces, por eso sin querer levanté la mano. Lo siento. Ah, bueno, no se preocupe. Yo pensé que iba a preguntar algo interesante, pero bueno, lástima que perdimos esa oportunidad. No sé si alguien tiene alguna duda o no sé si voy demasiado rápido. En realidad lo que estoy haciendo es refriteando y repitiendo todo lo que he dicho, pero lo estoy haciendo con distintos casos. No sé si hasta aquí va quedando claro cómo operamos en el campo de las inferencias lógicas por condicionales. ¿Sí? ¿Todo bien? Joder, no te me distraigas. Tú pon atención al frente, no te me vayas a estrellar. Muy bien. Bueno. Martín Saldaña, ¿usted bien? ¿Todo bien? ¿Claro? Todo bien, profesor. Bueno. Vamos a hacer este ejercicio y luego vamos a algo más divertido y complicado. Bueno, a ver, de hecho, vamos a ver. Aquí tengo el enunciado. Vamos a ver. Desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley. Solamente vamos a ver lo que está subrayado por cuestiones de tiempo y de... Entonces, podríamos condicionar todo el artículo y parte por parte de todo el artículo, porque aquí hay varias ideas. Pero solamente me voy a quedar con el ejemplo de lo que está subrayado, que dice, desde el momento en que un individuo es concebido, coma, entra bajo la protección de la ley. ¿Cómo lo podríamos traducir a una condicional? Si qué, entonces qué. A ver, opiniones. Si quieren hablar en el micrófono y participen. Si qué, entonces qué. Pues si es concebido, estará protegido en primera instancia. Sí, efectivamente, si el individuo es concebido, entonces entra bajo la protección de la ley. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, vamos a ver. Nuestra afirmación es precisamente que si el individuo es concebido, entonces entra bajo la protección de la ley. Y esto es verdadero. ¿Cuál sería una inferencia contradictoria a partir de este enunciado? Lo que hacemos es negar el antecedente, pero afirmar el consecuente. A ver, ejemplos. ¿Cuál sería la contradicción de este planteamiento? Tenemos que negar el antecedente y afirmar el consecuente. Que si no es concebido, no está protegida y perdón. A ver cómo es. Si no es concebido, Entonces está protegido. y dime una cosa, ¿es posible que el individuo esté protegido aunque no esté concebido? Podría ser el caso. No, O sea, si el individuo no es concebido, ¿puede entrar bajo la protección de la ley? no, Pues claro que no. Hasta donde yo sé, a nadie le pueden pedir una pensión alimenticia por los hijos que no hemos tenido. ¿O sí? Pues claro que no. Por eso es una contradicción, es un parámetro falso. Ahora, la ley y la lógica nos permite, por la fórmula modus tollendo tollens, hacer un contrario censo, en el que tenemos que negar el antecedente y negamos el consecuente. ¿Cómo quedaría esta formulación? Si un individuo no es concebido, Bien. entonces Ahora no negamos el entra bajo la consecuente. No está bajo la protección de la ley. Y eso es claro, ¿no? Si no lo concebiste, no entra bajo la ley. Ahora, vamos a ver cuál sería la excepción.
Afirmamos el antecedente que el individuo es concebido, pero fíjense que es interesante porque lo que la diferencia nos está señalando es que puede ser que no entre bajo la protección de la ley. ¿A alguien se le ocurre algún ejemplo en el que esto sea posible? Que el individuo sea concebido y no entre bajo la protección de la ley. Cuando se va a practicar un aborto dentro de los primeros meses de embarazo, Ahí tiene usted un muy buen ejemplo. Si está dentro de las 12 primeras semanas, aunque esté concebido, no entra bajo la protección de la ley. Ahora, si usted recuerda sus clases de derecho civil, si el sujeto no nace vivo y viable, o nace, pero desprendido de seno materno, no vive 24 horas, o bien no está registrado dentro de esas 24 horas, no se retratan los efectos al momento de la concepción. Entonces puede ser que el individuo haya sido concebido, pero en ese caso no entra bajo la protección de la ley. ¿Queda claro? Y eso lo que muestra es que puede ser que el individuo sea concebido, pero no entre bajo la protección de la ley. Aquí lo que tienen ustedes es un ejemplo claro de cómo un planteamiento jurídico en materia civil se puede formalizar en esta línea y perfectamente es coherente el planteamiento. Repito, no es que el derecho sea lógico, pero los modelos, las formulaciones jurídicas se pueden traducir a un lenguaje lógico. Y lo que se han señalado los expertos, por lo menos la mayoría de estos grandes exitosos expertos del derecho que saben lógica, es que la fórmula de condicionales permite ilustrar las formas de inferencia lógicas que se tienen en el derecho. ¿Voy bien hasta aquí? ¿No voy muy rápido? Bueno, vamos a hacer otro ejercicio. ¿Les parece? Vamos a hacer otro ejercicio. El artículo 14 constitucional dice lo siguiente. A ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. ¿De acuerdo? Bueno, a ver. ¿Cuál sería la traducción de esta norma jurídica a una proposición jurídica? Si qué, entonces qué. A ver, piénsenlo, tómense su tiempo. Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. Yo sé que no están acostumbrados a hacer este ejercicio, pero es un buen ejercicio mental para ir definiendo y analizando de manera analítica cualquier planteamiento jurídico. A ver, en esta fórmula del 14 constitucional, ¿qué es lo condicionante y qué es lo condicional? Si estuviéramos en vivo, les podría ofrecer una paleta, un mazapán. Raimundo Carrión, a ver, ahora que nos vemos, te doy un mazapán si respondes correctamente. Yo pensaría que el antecedente es si es ley y el consecuente sería no tiene efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. A ver, otra vez. ¿Cómo lo dices? Que como Sí, entonces, ¿qué? como antecedente sería si es ley, el consecuente sería no tendría efecto retroactivo. A ver, no te entendí. ¿Me lo repites, por favor?
El antecedente sería, si es ley, O sea, si hay una ley, entonces, no tiene efecto retroactivo. si hay ley, entonces no tiene efecto retroactivo. Eso es exactamente lo que dice el 14 constitucional. O sea, si hay una ley, nunca se va a aplicar retroactivamente, o solamente en algunos casos no. Pues es que sí hay una excepción, pero digo, si yo aplicara así si logísticamente, creo que sería como el caso que usted nos dio, o sea, si logísticamente, pues es limitada, pero si lo vemos como una excepción, que es el segundo cuadro que nos enseñó, sí cabría la posibilidad de pensar esta norma en función de excepciones. Vamos a ver, Raimundo, fíjate, dice, a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Y me está diciendo, si hay una ley, entonces nunca se le va a dar efecto retroactivo. O nos está faltando algo importante ahí. No dejes de ir ese mazapán, Raimundo. Podría ser si hay una ley que perjudica a una persona, entonces no tendría efecto retroactivo. Muy bien, Raimundo, te felicito. Efectivamente, lo que dice este artículo es que si va a perjudicar a alguien, entonces no se aplica esa ley retroactivamente. O sea, si va a perjudicar a alguna persona, entonces a ninguna ley se le dará efecto retroactivo. Si es el perjuicio de alguna persona, a ninguna ley se le dará efecto retroactivo. ¿Se ve? O sea, solamente no va a tener efecto retroactivo si perjudica a alguien. No va a tener efecto retroactivo si perjudica a alguien. Ahora bien, aquí viene la pregunta de los 64,000 pesos. Era un programa de cuando yo era chico, pero 64,000 pesos era una cantidad brutal. No sé si equivaldría a los 640,000 pesos actualmente o 6,400,000 pesos. Yo creo que habrían sido más bien como 640,000 pesos de actualidad. Bueno, vamos a ver. ¿Cuál es el contrario sensu de esta afirmación? Si es en perjuicio de alguna persona, entonces a ninguna ley se le dará efecto retroactivo. ¿Cuál es el contrario sensu? Si es benéfica, se puede aplicar retroactivamente. Perdón, Joel, ¿lo puedes repetir? Si es benéfica la ley, se puede aplicar retroactivamente. Ok, Joel. Fíjese que ese planteamiento que usted está haciendo es un planteamiento verosímil. Parece que efectivamente es verosímil, porque parecería que si va a beneficiar, entonces se aplique retroactivamente. Pero fíjese, vamos a hacer un análisis o una revisión analítica con cuidado. Fíjese bien, vamos a hacer un análisis puntual de la exposición, de la afirmación. Si es en perjuicio de alguna persona, entonces a ninguna ley se le da efecto retroactivo. Ahora, usted me dice que si se aplica en beneficio, entonces se aplica retroactivamente. Y esa formulación que usted está haciendo no está en la Constitución, pero sí está en dos artículos. Bueno, está en el Código de Procedimientos Penales, el Código Nacional de Procedimientos Penales, y está en el Código Penal Federal. Y tal vez en algunos códigos penales estatales. Pero por lo menos en esos dos códigos, en el federal y en el de Nacional de Procedimientos, aparece esta condición de que si es en beneficio se aplica retroactivamente. Pero mire, voy a hacer un análisis riguroso de la afirmación. A contrario sensus, y como yo le señalé, debemos de negar el antecedente y negar el consecuente. Fíjese, la afirmación sería, si no es en perjuicio de persona alguna, entonces se da efecto retroactivo. Pero aquí viene la pregunta. Lo que estoy diciendo es que si perjudica,
no se aplica retroactivamente. Y negar esa afirmación sería si no perjudica a una persona. Pero yo le voy a preguntar, Joel, ¿no perjudicar a alguien es beneficiar a alguien? Fíjense, me voy a ir a esta otra lámina. Si partimos de lo que usted afirma que es el contrario sensu, diríamos, si es en beneficio, entonces se aplica retroactivamente. Pero si lo revisamos de una manera analítica, ¿qué es lo contrario a beneficiar? ¿Perjudicar o no beneficiar? Recuerde usted que el contrario no es un antónimo ni es un opuesto, sino que es la negación de la afirmación. No beneficiar es igual a perjudicar. Lo que no me beneficia me perjudica. Porque fíjese, vea usted esta exposición analítica. Si es en beneficio, entonces se aplica retroactivamente. Si yo aplico el modus tollendo tollens de esta condicional, el contrario sensu sería, si no es en beneficio, entonces no se aplica retroactivamente. Aquí la pregunta que nos podemos hacer es, ¿no perjudicar es igual a beneficiar? Claro que no. Fíjese que ahí hay una situación bien sutil. Y déjenme platicarles que en una ocasión, en la Suprema Corte de Justicia, les platico la historia, ¿eh? Y ahorita les voy a mostrar el debate, es interesante. El ministro Góngora Pimentel, junto con Olga Sánchez Cordero, con Luna Ramos, discutían si a la gente que se le encontraba en posesión de marihuana debía sancionársele de la misma manera, siendo adicto que no siendo adicto. Y el planteamiento es, bueno, claro, el adicto pues requiere de la droga, y aunque tenga un poco más de lo permitido, pues es porque la necesita, es un adicto. Y si, que es muy diferente andar cargando droga por adicción que cargar droga sin ser adicto. Y discutían que un no adicto debía tener una sanción mayor traficando drogas que un adicto que estuviera viajando con drogas, ¿no? Y todo el mundo estuvo de acuerdo en que efectivamente había que darle una sanción mayor al que fuera adicto y una sanción menor al que fuera adicto. O sea, el que no fuera adicto, una sanción mayor, el adicto, una sanción menor. Ahora bien, aquí está el punto importante. Le preguntaron a los ministros, bueno, y en el caso de los sentenciados, ¿qué vamos a hacer? Y dijo Góngora Pimentel, hombre, que se les aplique retroactivamente en beneficio la ley y que se les reduzca la pena. Al fin y al cabo, dice el ministro Góngora Pimentel, ese es el contrario sensu del 14 constitucional. Góngora Pimentel decía que aplicar la ley retroactivamente en beneficio era precisamente el contrario sensu del 14 constitucional. Y la ministra, doña Margarita Beatriz Luna Ramos, le dijo a Góngora Pimentel y a todo el pleno, señor ministro, que se aplica retroactivamente en beneficio de la ley porque efectivamente ese es el contrario sensu. Ese es el contrario sensu del 14. No, que se aplique que se aplique retroactivamente en beneficio porque eso establece el Código Penal y el Código de Procedimientos Penales. Pero de ninguna manera asuma usted que es el contrario sensu del 14 constitucional, porque eso es otra cosa. Y entonces Góngora Pimentel, en esta contrariedad que se le había presentado, dijo, yo creo que usted se equivoca. Sí es el contrario sensu del 14 constitucional, y esgrimió dos argumentos muy interesantes. Fíjense, se los voy a decir y ahorita los van a escuchar ustedes. El primero, dice Góngora, que bajo la pauta que señala que lo que no está prohibido está permitido, así lo dice, si la ley no prohíbe aplicar retroactivamente en beneficio
una ley, entonces se puede hacer. Si la ley no prohíbe aplicar retroactivamente en beneficio, entonces se puede aplicar retroactivamente en beneficio. Y por lo tanto sería el 14 constitucional el contrario del censo, es lo que dice. Y otra razón que esgrime es, y es que si no derivara del 14 constitucional, esta premisa de que si es en beneficio entonces se aplica retroactivamente, si no deriva del 14 constitucional, entonces la ley es inconstitucional. Y ustedes dicen, ¿qué marihuanada está diciendo el profesor? Pero para que luego no digan y no les cuenten, sean ustedes testigos de esta joya del debate jurisdiccional de la época de Góngora Pimentel, Aguirre Anguiano y el gran equipo que hay alrededor. Escuchen ustedes. Ay, Dios, a ver. Señor ministro, Ahí está. señor ministro Góngora Pimentel. Gracias, señor presidente. En su intervención, la señora ministra Luna Ramos hizo un resumen de los hechos del caso. La señora ministra trata el tema de la solución por la aplicación retroactiva de la nueva norma. Señala que el artículo 14 constitucional no permite la aplicación retroactiva en beneficio y que en todo caso la permisión deriva del Código Penal y del Código de Procedimientos Penales. Sobre este punto debo decir que también me aparto con todo respeto de lo mencionado, pues si bien la Constitución no tiene un texto que permita expresamente la retroactividad beneficiosa, lo cierto es que existe una norma derivada de la interpretación que sí lo hace. La Constitución no puede leerse únicamente como un catálogo rígido de actividades prohibidas o permitidas. No podemos pedirle a la Constitución que lo diga todo, incluso sus interpretaciones a contrario sensu. Esa exigencia la tornaría un documento disfuncional e inaplicable. La Constitución tiene que interpretarse, máxime por la Suprema Corte que tiene esa función. Considero que el artículo 14 constitucional permite la aplicación retroactiva bajo la pauta hermenéutica de que lo no prohibido está permitido. De suerte que si no lo prohíbe la norma constitucional, pues lo permite. Es cierto que los artículos 56 del Código Penal y 553 del Código de Procedimientos Penales permiten textualmente la aplicación retroactiva, pero estos artículos no son más que una especificación, una interpretación legislativa del artículo 14 constitucional. Si no consideramos que la Constitución informa estos preceptos, resultarían inconstitucionales. Si la Constitución no permite la retroactividad en beneficio y lo hace una ley, esta sería inconstitucional. Por estas razones, me aparto con todo respeto de lo señalado por la señora ministra, doña Margarita Beatriz Luna Ramos, en relación a que la Constitución no permite la aplicación retroactiva de leyes en beneficio de las personas. ¿Cómo lo ven? ¿Les quedó claro o se los vuelvo a poner para que lo vean con calma?
Adelino, a ver, te lo voy a poner, Adelino, porque sí, pero revisa lo que acabo de decir. Primer argumento, lo que no está prohibido está permitido. Segundo argumento, si no deriva del 14 constitucional, a contrario del censo, entonces es inconstitucional. Nuevamente. Propongo rápidamente. Gracias, señor presidente. En su intervención, la señora ministra Luna Ramos hizo un resumen de los hechos del caso. La señora ministra trata el tema de la solución por la aplicación retroactiva de la nueva norma. Señala que el artículo 14 constitucional no permite la aplicación retroactiva en beneficio y que en todo caso la permisión deriva del Código Penal y del Código de Procedimientos Penales. Sobre este punto debo decir que también me aparto con todo respeto de lo mencionado, pues si bien la Constitución no tiene un texto que permita expresamente la retroactividad beneficiosa, lo cierto es que existe una norma derivada de la interpretación que sí lo hace. La Constitución no puede leerse únicamente como un catálogo rígido de actividades prohibidas o permitidas. No podemos pedirle a la Constitución que lo diga todo, incluso sus interpretaciones a contrario sensu. Esa exigencia la tornaría un documento disfuncional e inaplicable. La Constitución tiene que interpretarse, máxime por la Suprema Corte que Perdón, aquí vienen los argumentos. tiene esa función. Considero que el artículo 14 constitucional permite la aplicación retroactiva bajo la pauta hermenéutica de que lo no prohibido está permitido. Ahí está el primer argumento. Hay una pauta hermenéutica de que lo no prohibido está permitido. ¿Qué tiene que ver esto con el 14 constitucional? Vamos a ver qué dice. De suerte que si no lo prohíbe la norma constitucional, pues lo permite. Ahí está. Si la norma constitucional no lo prohíbe, entonces lo permite. Pero por eso es el contrario sensu. Y la otra pregunta, ¿el que algo no esté prohibido y esté permitido se aplica a los servidores públicos? ¿Una jueza o un juez puede hacer lo que la ley no le prohíbe? ¿O solamente puede hacer lo que la ley le permite y le dice que haga? Primer argumento. Vamos a ver el segundo. Es cierto que los artículos 56 del Código Penal y 553 del Código de Procedimientos Penales permiten textualmente la aplicación retroactiva, pero estos artículos no son más que una especificación, una interpretación legislativa del artículo 14 constitucional. Si no consideramos que la Constitución informa estos preceptos, resultarían inconstitucionales. Si la Constitución no permite la retroactividad en beneficio y lo hace una ley, esta sería inconstitucional. Fíjense qué maravilla. Si no deriva del 14 constitucional, entonces la ley sería inconstitucional. Pero esto es un poco complicado, ¿no? Porque hay leyes secundarias que no derivan de la Constitución. Hay unas que se subsumen a la Constitución, pero no toda ley secundaria deriva de una Constitución, ¿o sí? Y de hecho, hasta donde yo entiendo, una ley es inconstitucional cuando se opone a la Constitución.
no cuando no deriva de ella. Por estas razones, me aparto, con todo respeto, de lo señalado por la señora ministra, doña Margarita Beatriz Luna Ramos, en relación a que la Constitución no permite la aplicación retroactiva de leyes en beneficio de las personas. Bien, como ven ustedes, desde un punto de vista lógico-analítico, la ministra Luna Ramos tiene razón. El contrario censo del 14 constitucional no es que se aplique retroactivamente en beneficio, sino que se aplique retroactivamente si no perjudica. A ver, vamos a ver por partes. Aquí levantó la mano primero. ¿Quién me levantó la mano primero? Ahí me dejó la mano. Alguien levantó por ahí la mano. Luis Antonio levantó la mano. A ver, adelante, Luis Antonio. Y luego vamos aquí a lo que dice en el chat. Adelante, Luis Antonio, te escuchamos. No te escuchamos. Ay, qué lástima. Bueno, a ver, mientras tanto, luego lo que dice aquí Joel López Villagómez. Dice, pero el artículo 133 señala, esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma celebrados y que se lean por el presidente de la República, con una aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de las entidades federativas. Yo me quedo con el argumento de Góngora Pimentel. A ver, ahí sí, me queda grande, Joel, me explica, por favor. Ahí sí me rebasa, no entiendo por qué. Bueno, ya no estoy manejando. Me parece que el argumento de que puede ser retroactiva una ley que sea benéfica es válida con base a lo mismo que establece el artículo 14 de la Constitución. Por eso me atreví a transcribir el 133, porque entonces, si hay alguna ley que diga lo contrario, sería, como dice Góngora, de entrada inconstitucional. Y no puede haber ninguna ley que esté contrariando a la Constitución porque el 133 lo mandata. A eso me refería, doctor. Bueno, claro, si la ley va en contra de la Constitución, sí es inconstitucional. Pero el punto no es si contradice o no la Constitución. El hecho de que se aplique en beneficio es contradictorio. O sea, ataca la Constitución el hecho de que se aplique retroactivamente si es en beneficio. Ahora, el hecho de que se pueda aplicar porque no contradice la Constitución, eso le da carácter de contrario censo del 14 constitucional, Joel. O sea, el punto es si por esa razón, entonces es el contrario censo del 14 constitucional. Pues no, propiamente, porque con base a lo que hemos estado viendo con usted, lo contrario censo sería el no retroactivo. Ajá. O no en perjuicio. Y aquí sería en beneficio. O sea, ya no sería la misma lógica la que se estaría aplicando. Ajá. Sin embargo, bueno, siendo prácticos o analíticos, yo sería de la idea de que una ley fiscal, por decirlo, una ley penal que modifique alguna situación jurídica mediante la cual la gente que está detenida está compurgando algún tipo de sentencia, se puede acoger a ese beneficio, aplicando precisamente el artículo 14 de la Constitución, porque es en beneficio.
Bien, deme un minuto porque creo que mi batería no está funcionando. Deme un segundo antes de que me pierda yo si me va a señal. Perdón, creo que se me fue la luz en todo caso. Bueno. Perdón. No sé por qué razón se está yendo la luz y no me está respondiendo la batería. Denme un segundo. Ah, perdón, compañeros, en lo que regresa el maestro, a mí me queda la duda de si en la actualidad, ¿no? Aplicando el principio pro persona y bueno, en otro tipo de interpretación, entiendo que esto es del 2009, ¿no? Venía ahí en el debate de la Suprema Corte, si ahorita tendríamos como otra visión o si se presentara este tipo de debate, ¿a qué conclusión? Porque sí tengo la duda entre esto de que sea beneficioso, finalmente lo que se tiene que aplicar lo más beneficioso. Bueno, dejo esa duda ahí para cuando regrese el maestro, porque como se me va la señal. Gracias. Coincido contigo, Evelyn, a ver qué nos puede opinar el doctor. Sin embargo, aquí lo que él nos dice es si es a contrario sensu la regla lo que establece el artículo 14 de la Constitución. Bueno. No me está cargando, ahorita voy a revisar, pero todavía tengo 40 minutos de pila. A ver, fíjese, les voy a poner un ejemplo para que se vea la diferencia. En 1988, creo que es 1989, Carlos Salinas de Gortari, en su segundo año de presidencia, o el tercero, tenía una moneda que había sido devaluada en la época de Miguel de la Madrid en un 1500%, ¿no? Era una cosa así más o menos. Y, por ejemplo, una Coca-Cola costaba el equivalente a 7,000 pesos, por decirles algo. Y la gente tenía unos sueldos multimillonarios, ganaban 125,000 pesos, 1,000,000 y tantos, ¿no? Parecía Venezuela o parecía Colombia. Uno ganaba en miles de millones de pesos. Y entonces se le ocurrió lo siguiente, porque parecía que era mucho más fácil hacer operaciones financieras y además era políticamente una estrategia muy viable. Inventa lo que es el nuevo peso. Y entonces dice lo siguiente: la gente que tenía contratos, a partir de tal momento, todos los contratos y todas las negociaciones se harán en nuevos pesos. El nuevo peso le quitaba 3 ceros a el viejo peso. Entonces, si una Coca-Cola me costaba 7,000 pesos, ahora me va a costar 7 pesos. Y si antes alguien tenía una deuda de 120,000 pesos, ahora tenía una deuda de 120 pesos, ¿no? Por decir algo. Y dice, todos los contratos anteriormente existentes se van a calcular en nuevos pesos. Ahí tienen ustedes un ejemplo muy claro de cómo una ley, sin perjudicar, se aplica retroactivamente. Ahí tienen el 14 constitucional a contrario sensu, porque no va a perjudicar esa ley. Pero eso no quiere decir que nos beneficiamos todos con la disminución de 3 ceros, porque ahora tenemos un nuevo peso que tiene 3 ceros menos.
O sea, el que yo ahora pague 7 pesos en vez de pagar 7,000 por una Coca-Cola, ¿me benefició? Joel, adelante. Bueno, en principio yo preguntaría para qué lo hizo el gobierno. Seguramente sí hay un beneficio. Yo me acuerdo de esa época porque se reestructuró inclusive la deuda de un crédito de casa que tenía yo allá en Morelia y entonces hizo, yo no soy economista, yo soy abogado, pero me recuerdo que hizo más sencillas las transacciones porque ya eran operaciones de millones de pesos, cuando en realidad lo que valía eran pesos o centavos. Pero yo creo que sí hubo un beneficio ahí a la economía que a la postre terminó perjudicándonos. O sea, fue un beneficio que nos perjudicó. A ver, Joel, el beneficio a lo mejor está en que ya no está usted sumando 3 décimas, ¿no? Pero financieramente no hubo en ese redondeo, hubo quien perdió o hubo quien ganó. Pero la verdad es que a final de cuentas el redondeo no hizo más ricos a unos ni hizo más ricos no más pobres a otros. O sea, a final de cuentas, el único beneficio no está implicado dentro de la reforma de la ley, ¿no? Porque además lo que está haciendo es cambiar el parámetro de la moneda, ¿no? Pero eso es el que ahora sea más fácil sumar, es otro asunto distinto a la cosa que se aplicó en la ley, ¿no? No sé si me estoy explicando. Es muy distinto a que le aplique a alguien una ley en beneficio porque va a tener algo que le va a dar un rendimiento o va a tener una ganancia. ¿Sí me explicó? En un sentido riguroso, se puede aplicar la ley del peso, del nuevo peso, sin que perjudique a nadie, pero obviamente tampoco es que haya un beneficio, porque no perjudicar no genera un beneficio. Ya está usted, como decía un amigo mío, el doctor Francisco Vázquez Gómez, es que si ya no te molestan, ya es una ganancia. No, hombre, de una manera, en un sentido muy rígido y estricto, en un sentido lógico y analítico, pues es muy distinto que algo me beneficie a que no me perjudique. Y el 14 constitucional, en un sentido riguroso lógico, no está perjudicando. Pero no es que nos beneficie. Y fíjese, por el contrario censo de si es en beneficio, entonces se aplica retroactivamente. Si es en beneficio, entonces se aplica retroactivamente. El planteamiento iría en la línea siguiente. Si no me va a beneficiar, no me lo apliques retroactivamente. Pero no quiere decir porque no me perjudique. El hecho de que no me lo aplique retroactivamente porque no me va a beneficiar es un planteamiento distinto a no te lo aplico porque te va a perjudicar. Es una diferencia sutil pero sustancial. Verosímilmente, desde un punto de vista verosímil, parecen iguales, pero no lo son. Piensen un poco. Vamos a ver otro tema dentro de ese mismo debate. Ahora vamos a escuchar al ministro Aguirre Anguiano. El ministro Aguirre Anguiano dice algo así como, dice, yo no sé lógica, ¿no? Algo así como eso. Y parece que es muy interesante todo lo que dijo Góngora Pimentel, pero hay alguna cosa en la que no estoy de acuerdo con él, ¿no? Y aquí lo que vamos a revisar es qué es lo que dice Aguirre Anguiano. Escuchen ustedes. Señor ministro Aguirre. Muchas gracias. Sé que es mi tercera intervención y voy a ser brevísimo. El señor ministro, para primero, un corolario amplísimo. Me parece interesantísimo este breviario cultural amplísimo, este corolario amplísimo. Sin embargo, muy concretamente hizo algunas alusiones que no comparto. Por ejemplo, dijo el artículo 14 constitucional no prohíbe la aplicación en beneficio de la ley nueva. Y por la no prohibición
puede aplicarse retroactivamente la ley nueva al hecho anterior. Las autoridades pueden hacer solo lo que se les permite abiertamente, no lo que no se les prohíbe. En eso descansa parte de la democracia. Esto pues no lo comparto. Sin embargo, sí comparto algunas jurisprudencias de la primera sala. Por ejemplo, la que dice libertad provisional bajo caución es un derecho sustantivo respecto al cual rige la excepción contenida en el artículo 14 constitucional, consistente en la aplicación retroactiva de la ley en beneficio del reo. Bueno, esto me parece que no tiene desperdicio, yo lo comparto. Sigue diciendo que es aplicable la excepción contenida en el artículo 14 constitucional en cuanto a la aplicación retroactiva de la ley en beneficio del reo. En otra tesis más relativa al incidente de traslación del tipo y adecuación de la pena, dice la primera sala, constituye un derecho protegido constitucionalmente. Y dice el párrafo primero del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prohíbe la aplicación retroactiva de la ley en perjuicio de persona alguna. Ahora bien, de la interpretación a contrario sensu de tal precepto, se advierte que otorga un derecho al gobernado consistente en que no se le aplique retroactivamente la ley penal cuando ello sea en su beneficio. Y otras tesis más igual de interesantes de la primera sala. Perdón por esta digresión. Fíjense que es interesante el comentario de Aguirre Anguiano. Dice, yo no sé, maravilloso, todo lo que dijo maravilloso, pero luego dice, pues las autoridades no pueden hacer lo que no se les prohíbe, solamente lo que se les permite, ¿no? Entonces, ahí va el primer argumento por tierra. Y luego dice, pues yo no sé lógica, pero la primera sala dice que el contrario censo del 14 constitucional es que se aplique retroactivamente en beneficio. Y esto es un argumento de autoridad, ¿no? Como lo dice la primera sala, entonces debe ser verdad, ¿no? Ahora, yo les diría, tal vez el asunto no es grave, porque no es que anule la resolución. En ninguna de las resoluciones de la Corte el decir que es el contrario censo del 14 constitucional. Lo que me parece que es delicado es que se esgrima de una manera verosímil algo que lógicamente no es verdadero, ¿no? Porque, tal como lo hemos establecido, el contrario censo es la negación de una afirmación desde un punto de vista lógico-analítico. Pero bueno, si la gente dice, pero la Corte dice que la primera sala señala que el contrario censo es el beneficio y por lo tanto lo es, pues es un argumento más que lógico, es de autoridad. Y claro, a lo mejor aquí, como tenemos que hacer caravana y reverencia al cargo más que al argumento, pues lo damos por bueno. Pero cuando alguien se sienta a hacer un análisis sobre el texto y sobre las afirmaciones que se están haciendo, el argumento es endeble. El argumento es endeble, ¿no? A la ley se le aplicará retroactivamente, la ley se aplicará, la ley no se aplicará en beneficio, porque así lo señala el artículo tal, ¿no? Si alguien quiere ser muy elegante, dice, y claro, porque es el contrario censo del 14 constitucional, como señalando que porque sabe también derecho constitucional y hasta el texto y hasta el modelo, hasta el razonamiento alcanza la Constitución, pues se avienta un argumento de ese tipo. Pero el argumento es endeble, porque desde un punto de vista analítico, lo contrario a si es en beneficio, es que no sea en beneficio. Y que lo que no es en beneficio no es igual a no perjudicar. O que no beneficie no es igual a perjudicar. Y que algo no perjudique no es igual a que algo beneficie. En un rigor analítico,
La ley no se contradice. No se contradice. Y tampoco se opone. Pero es una fórmula verosímil, pero poco elegante. O sea, argumentativamente no es válida, como lo que señaló la señora ministra Luna Ramos. El contrario senso del 14 constitucional es que se aplica algo retroactivamente porque no va a perjudicar. Pero no porque beneficie, le dice Luna Ramos a Góngora. Y Góngora se avienta estos otros dos argumentos, en el que Aguirre Aguirre también está de acuerdo en que no, lo que no está, lo que el servidor público no puede hacer lo que la ley no le prohíbe, solamente puede hacer lo que se le permite. Y el otro argumento me parece que es contundente, ¿no? No porque no derive de la Constitución va a ser inconstitucional. Lo que hace inconstitucional una ley es que se oponga a la Constitución. Y ese artículo del Código Penal y el Código Nacional de Procedimientos no se opone a la Constitución, pero es otro principio que no está en la Constitución, pero sí es un principio que está en una ley secundaria, ¿no? Y obviamente no se opone al artículo 133 constitucional, ¿no? Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones, pero una disposición en contrario a la Constitución, no a contrario sensu, sino en contra de la Constitución. Y en este caso no está en contra de la Constitución. Pero lo que quiero mostrarles, y esto es lo que he querido hacer esta tarde, es que todo enunciado jurídico se traduce y se puede traducir a una proposición jurídica que es analíticamente posible de estudiar en un lenguaje de control que hace que no existan estas formas coloquiales que no son precisas. Yo les diría que gracias a este lenguaje de control, nuestro razonamiento puede ser mucho más preciso y no ambiguo. Ahora, ustedes me podrían decir, es que es a veces confuso. Y les voy a decir una cosa, todavía para que vean un argumento más a favor de lo que estoy diciendo esta tarde. Si ustedes plantearan esto en un idioma sintético, como el inglés, el alemán, o el griego, o el latín, lo que estoy diciendo tiene lógica. El problema de nuestro español, ¿no?, que está construido en el siglo XVI, como lo conocemos ahora, ¿no?, por algunos personajes como Antonio de Nebrija, ¿no?, y algunos expertos en lenguaje que establecen las bases de la gramática castellana, ¿no?, pero sobre todo Antonio de Nebrija, ¿no? Nuestro español no tiene estas precisiones. Por ejemplo, en inglés no existe esta confusión de amigas y amigos por amigues, ¿no? Ahí solamente son friends. Es un idioma sintético. Por ejemplo, les voy a poner algo que nuestro español tiene, que no tienen otros idiomas sintéticos. Cuando yo digo, mi automóvil se descompuso, un angloparlante, un alemán, lo primero que me va a decir, o lo que han dicho, es que eso no es posible, porque los automóviles no se descomponen. No llevan a cabo la acción de descomponerse. El automóvil está descompuesto o no está funcionando, ¿no? Luego hay gente que se sube al automóvil y le empieza a hablar a su coche, ándale, el automóvil camina un poquito, arranca, ¿no? Y le dan una palmadita al volante y tratan de hacer que funcione, ¿no? Y luego arranca, ¿no? Pero no es porque le hayan dicho al auto que sea bueno y arranque, ¿no? Que se arregle solo. Las máquinas no se descomponen. Las máquinas tendrán fallas. No sé si me estoy explicando. En nuestro caso, fíjense, nosotros decimos, se me hizo tarde.
Pero en un inglés no es que se nos haga tarde. I'm late, dice. Yo estoy tarde. En español las cosas nos ocurren, ¿no? No nos llega el amor, nos despiden, nos regañan, ¿no? Se nos hace tarde. La puerta se cerró detrás de ti. Por favor, las puertas no se cierran solas, ¿no? Salvo que sea una puerta eléctrica. En ese sentido, el español no tiene esta precisión y esta claridad, ¿no? La distinción entre ausencia y nada no existe en inglés. Para el inglés, la nada es equivalente a un ausente. Pero para nosotros, en un lenguaje como el español, tenemos esa cualidad de que la nada ni siquiera es ausencia. Por eso a lo mejor nos cuesta mucho trabajo en nuestro español tener esos problemas de precisión analítica. Y por eso tal vez en un país como Estados Unidos, Inglaterra, tenga grandes lógicos matemáticos. O en Alemania, donde el lenguaje es sintético y riguroso. Por eso tenemos un Wittgenstein, por eso tenemos un Quine, porque estos son lógicos matemáticos que simbolizan de una manera analítica el lenguaje, porque el lenguaje es sintético. Nuestro español no. Y a lo mejor por eso nos cuesta trabajo esta precisión y esta poca claridad de determinación. Y aquí el punto es interesante, porque lo que podemos inferir a partir de una proposición, si la sometemos a un rigor analítico lógico, nos dice que sí se puede inferir y que no se puede inferir. Este ejemplo que les acabo de poner del Constitucional es un ejercicio que si lo traducimos a un idioma como el inglés, nos da esta claridad de precisiones. Pero en un ambiguo español, tal vez no perjudicar, si sea beneficiar, ¿no? Esto tiene un plus, y aquí tal vez está el punto más interesante. Yo puedo hacer inferencias analíticas de lo que estoy diciendo, pero necesito traducir a un lenguaje analítico con la mayor precisión posible lo que estoy queriendo expresar para que pueda yo decir que sí se infiere y que no se infiere. Porque de lo contrario, quedo solamente en afirmaciones verosímiles. Y lo verosímil, como los genéricos del doctor Símil, son lo mismo pero más barato. Es una verdad, pero más barata. Por eso es verosímil. Una verdad es una verdad, pero una cosa verosímil parece verdad o se asemeja a la verdad, pero no tiene el rigor de la verdad. Dice William James, este filósofo del pragmatismo norteamericano, la afirmación verosímil, cuando se verifica con un criterio formal como la lógica, puede pasar de verosímil a verdad. Y ahí yo creo que está precisamente la relevancia de tener un razonamiento lógico. Ahora, si el silogismo no sirve, pues busquemos una lógica de condicionales. Ahora ustedes me pueden decir, bueno, pero si la lógica de condicionales no me resuelve como está resolviendo el juez. Bueno, tiene lógicas deónticas, tiene lógica de posibles, tiene lógicas epistémicas, ¿no? Lo que decía la lógica deóntica, puede tener una lógica difusa. La lógica difusa es fascinante. Yo les diría que mucho de lo que hemos estado viendo, esta lógica de condicionales, esa contrariedad que vimos que es excepción a la ley, es lo que se aplica como una lógica de posibles y lógica difusa. Y nos da la posibilidad de coincidir con las excepciones que la ley contempla. Pero vuelvo a lo mismo, la lógica es un instrumento con el que podemos tener un control del lenguaje jurídico. Porque el mismo lenguaje jurídico no tiene un control. Requerimos de la lógica para encontrarle un razonamiento de inferencia lógica. Lo que dice Kelsen es muy importante.
las normas entre sí no son lógicas. Es con la lógica que encontramos las conexiones y vinculaciones entre las normas. Las normas no se enuncian como condicionales. Las normas no se enuncian como silogismos de premisas, como premisas de silogismo. Revisen ustedes la ley. E incluso les diría, cuando alguien hace un silogismo jurídico, a veces comete un error muy delicado, que por estadística les puedo decir que es muy claro. Entre la premisa mayor, que es la norma, y la premisa menor, tiene que haber uno, por regla lógica, en el silogismo, lo que llamamos un término medio, que es una afirmación que está tanto en la premisa mayor como en la premisa menor. Y si no existe esa terminología media que está tanto en la premisa mayor como en la premisa menor, no hay conector lógico. Pero por una especie de coloquialidad decimos la premisa mayor es la ley y el caso concreto es lo que está presentándose. Y a veces no tenemos esos puntos de contacto medio. Y eso que parece lógico no lo es. Eso que parece lógico no lo es. La lógica tiene sus reglas. Y lo que es interesante de la formalización en un lenguaje lógico es que nos permite, si seguimos las reglas, mostrar que el razonamiento tiene lógica. No que parezca lógico, sino que tiene lógica. Porque nuestra mente, de manera coloquial, no funciona con lógica, funciona con pautas de la experiencia. No estamos haciendo silogismos todos los días. No hacemos estas inferencias lógicas con el rigor. Solamente que fuéramos el personaje Sheldon, de la teoría del Big Bang, que todo lo trata de razonar y diferir de una manera lógica. Pero eso sería un comportamiento autista. Nosotros no tenemos ese tipo de comportamientos autistas. Bueno, la mayoría no lo tiene, ¿no? O no lo suele tener. Esto es lo que he querido mostrar. Y me gusta este ejemplo del 14 constitucional porque ha sido una trampa de debates y de pláticas. Pero el momento que se analiza desde un punto de vista lógico, se ve muy claramente dónde puede haber unas confusiones. Y lo que hay que hacer es precisamente reducir a una forma analítica el lenguaje de expresión coloquial. Ahora, hay varias formas de hacer inferencia analítica, ¿no? Creo que ya le he dedicado mucho a este planteamiento. Pero miren, déjenme. Ahora les voy a platicar de otro modelo lógico. Otro modelo de inferencia. Aquí tienen ustedes a uno de los grandes juristas norteamericanos, que se llama Wesley Newcomb Hochfeld. Probablemente, en la opinión de varias personas dentro del medio, es el jurista más importante de los Estados Unidos, por lo menos en el siglo XIX. Él desarrolló un método en la Universidad de Yale que se conoce como el método de inferencia Hochfeldiana. Y, por ejemplo, Lehman y Allen, de la Universidad de Michigan, tiene un seminario, o solía tener un seminario muy detallado, donde veían estas formas de razonamiento. Y fíjense cómo eran. Las relaciones legales, dice Hochfeld, lo cito textualmente, pueden presentarse de un modo más sencillo y simplificado si se describen a partir de un máximo de 8 términos que constituyen el mínimo denominador común del derecho. Es decir, Hochfeld dice, en todo un razonamiento jurídico, en toda una situación jurídica, si categorizamos los elementos de un asunto en 8 denominadores comunes, podemos resolver cualquier asunto jurídico. Y el ejemplo análogo es este: las fracciones 1/3, 2/5 pueden ser muy complicados. Pero si encontramos el común denominador
por ejemplo, 5/15, 6/15, la comparación se torna más fácil. Entonces dice, yo tengo 8 términos básicos. ¿Cuáles son esos 8 términos básicos? Y se los presenta como opuestos jurídicos o como correlativos jurídicos. Un derecho subjetivo frente a un no derecho, un privilegio frente a un deber, una potestad frente a una incompetencia, o bien una inmunidad frente a una sujeción. O también los puede presentar como correlativos jurídicos. Frente a un derecho subjetivo hay un deber, frente a un privilegio, un no derecho, frente a una potestad, una sujeción, o frente a una inmunidad, una incompetencia. Ejemplo, y el ejemplo lo pone él, ¿no? Bueno, aquí habíamos visto el ejemplo de Jeremías Bentham. Si ustedes recuerdan, hablamos de la orden, que es una obligación, por ejemplo, que toda la gente salga a la calle con cubrebocas. Eso es un deber. Todo el mundo debe salir a la calle con cubrebocas y hay una sujeción. Todos estamos sujetos a que para salir a la calle tiene que haber un tapabocas en nuestra boca. Frente a la prohibición hay una incompetencia. O sea, no tenemos posibilidad de salir a la calle si no es con tapabocas. Pero porque está prohibido salir a la calle sin tapabocas. Como decíamos ayer, parece que es lo mismo, pero una cosa es que te lo ordenen y otra cosa es que te lo prohíban. Una orden no es igual a una prohibición. O que tú no tengas derecho a salir a la calle sin tapabocas, que tú no tengas derecho a salir a la calle sin tapabocas, no es igual a que tengas la obligación de ponerte tapabocas. Parece igual, pero no lo es. Esto es lo interesante del razonamiento analítico. Y por ejemplo, cuando decimos no hay orden, no hay una prohibición, tienes un derecho subjetivo y tienes potestad para hacer algo. Pero fíjense, cuando no hay prohibición y no hay permisión, cuando no hay prohibición, tienes un privilegio. Ahí sí lo que no está prohibido está permitido. Y eso los anglosajones lo llaman un privilegio. O no tienes condiciones para que te dañen, porque no te lo están prohibiendo. Entonces tienes una inmunidad. Ven ustedes cómo aquí combinamos el cuadro de Jeremías Bentham con los correlativos de Hochfeld. El derecho anglosajón lo puede hacer así porque es un lenguaje sintético. Ejemplo, X tiene derecho a excluir a Y de un inmueble propiedad de X. X es dueño de un edificio o de unos departamentos y él puede sacar a su inquilino, que es Y, del inmueble porque es de su propiedad y porque seguramente hay una serie de facultades que como dueño del edificio tiene o dueño del departamento tiene por encima del inquilino. Y en este caso, Y tiene frente a X el deber de permanecer fuera de aquel lugar, sobre todo si no ha pagado la renta o si ha incumplido el contrato. Ahí hay un derecho subjetivo de X, el dueño del terreno, y hay un deber de Y de no entrar al departamento o permanecer afuera. Segunda condición, X tiene el privilegio de entrar a su inmueble, pues tal vez el dueño del inmueble puede meterse en él. Y tiene derecho a que Y no entre en él, sobre todo si no ha pagado las rentas debidamente. Y en ese caso tiene el deber de no entrar y no tiene derecho, o tiene un no derecho, a que X entre en el inmueble. O sea, yo Y no tengo derecho a que X no entre en el inmueble. Eso es un no derecho. Y como verán, aquí hay una serie de variaciones que en lógica, de una forma sintética, pues permitirían ver claramente estos asuntos. Él sobre todo dice que
que con estas 8 categorías se pueden resolver todos estos asuntos de una manera lógica fácil. Y si ustedes se dan cuenta, lo que hice fue combinar el esquema de Hochfeld con el esquema de Jeremías Bentham y cuadran en este modelo lógico. Pero ese modelo lógico no es un silogismo, es una condicional. Y esa es una forma de condicional distinta a las condicionales que vimos de contrario sensu, contrariedad y contradicción. Aunque el cuadrante puede ser el mismo, la forma en que se infiere con lógica es distinta, porque son lógicas distintas. El día de hoy solamente hemos visto estas inferencias de condicionales, pero los hemos visto en 2 modelos lógicos distintos, o en 3, el de Hochfeld, el de Bentham y el de Leibniz, o el de los estoicos, que es este que vimos al principio, y que, como verán, se aplican de una manera muy interesante al razonamiento lógico. Tienen ustedes el esquema. No tienen que creerme, no me crean. Pero yo los invitaría a que hicieran ustedes el ejercicio analítico de los asuntos jurídicos que van resolviendo. Y que constataran ustedes si lo que estoy diciendo sirve o no sirve. Más que buscar una razón para decir, no, está equivocado este profesor, yo los invitaría a que vieran si funciona o no funciona. Esto es un poco como la bicicleta, hay que subirse y pedalear. Y ya uno sobre la bicicleta ve si funciona o no funciona. Si se mueve uno no se mueve. Yo creo que esto sería lo interesante. Hay algunos matices que pueden darse. A mí me encantaría que pudiéramos dialogar sobre esos matices, ¿no? Todavía tenemos un par de sesiones entre mañana y pasado para poder seguir platicando de estos temas. Por el momento, no sé si alguien quiere decir algo antes de que nos vayamos. Yo los invito a que lo piensen, lo mediten. Más que quedarse con una exposición, los invito a que trabajen un poco esto y que lo experimenten, a ver qué tal les funciona. A ver qué tan válido les parece que pueda ser. A mí personalmente, para mí fue un descubrimiento interesante, porque sobre todo cuando me tocó ser secretario proyectista, me ayudó a solucionar varias cosas que parecían confusas. Porque es una disciplina, es una forma de disciplina mental. Y creo que puede ser una herramienta de gran auxilio. En fin, comentarios antes de que nos vayamos. Bueno, les agradezco su generoso tiempo y, como he dicho, los invito a que pues, hagan un ejercicio hoy en la noche, en vez de ver alguna peliculilla de Netflix, que son más entretenidas que esta clase, pues a lo mejor podrían hacer un par de ejercicios sobre este asunto. Alain dice, por ahora creo que no, gracias sobre todo por los ejemplos. Bueno, gracias a ti, Alain. Joel, adelante, le escuchamos. Ya estoy como el ministro Aguirre Anguiano, ¿no? De repetir el uso de la voz, pero bueno, para agradecer, doctor, y debo reconocer que no me resulta fácil, no sé si a mis compañeros, igual soy la excepción de todo el grupo, pero sí es complicado, pareciera que la lógica es lo más sencillo, y a veces hasta coloquialmente decimos, no, pues usa la lógica, aplica la lógica, o resulta lógico el razonamiento, etcétera. Pero de entrada, el pensar en lo contrario o lo opuesto a la vida o lo opuesto al ejemplo que nos puso del artículo 14, pues sí me pareciera que es todo un reto. Y bueno, entiendo que el diplomado se llama Lógica Jurídica y por algo usted lo coordina y nos lo están dejando estas últimas clases, pero yo sí quisiera buscar ahorita el libro que nos recomendó y pues agradecerle porque no me quedé con más dudas que con, sí. con aclaraciones, pero eso Joel, quiere decir que la clase estuvo bien, porque quiere decir que uno, mire, yo le voy a decir una cosa, este curso, a final de cuentas, más que convencerlo de algo, lo lleva tal vez a replantear y a revisar muchas cosas que hemos creído.
Y eso es muy bueno porque salimos de nuestra zona de confort. Y eso nos ayuda mucho. Le digo que este texto que editó el Instituto de la Judicatura es gratuito, lo puede descargar usted en PDF. Y allí están los esquemas al final para que los revise y los medite. De todos modos, les repito, pueden ustedes hacer, no sé. ¿Cuál es, doctor? Es que venía manejando y no lo... No se preocupe. Ustedes se encanaban manejando, pero sí es cierto. Mire, ahorita se lo muestro. Déjenme ver, creo que estaba aquí. Se llama El lenguaje jurídico y sus sentidos lógicos. Déjenme compartírselo. Está en la red. Si usted lo pone en la red, lo puede descargar fácilmente. Está en cuadernos de trabajo del Instituto de la Judicatura Federal de la Escuela Judicial, el lenguaje jurídico y sus sentidos lógicos. Y al final, ya en la última parte del texto, como verás, son escasas 30 páginas. Aquí están los cuadros: contradicción, dicción, contrario sensu. Aquí está el esquema, así lo más fácil de comprender. Y lo puede ver. ¿Perdón? Sí, ya lo bajé, ya lo tengo, gracias. Bueno. Pero decía otro también de lógica y la argumentación. Hay un libro que editó Oxford University Press que se llama Lógica Jurídica en la Argumentación. Lógica Jurídica en la Argumentación, que es un texto que está más a detalle. Y tal vez no quiero ser presumido, pero hasta donde entiendo, no se ha editado en español en los últimos, por lo menos en los últimos 60 años, un libro de lógica jurídica, exclusivamente de lógica jurídica, desde lo que hizo Eduardo García Maínez, que solamente se limita al silogismo, siguiendo unos textos de Ulrich Klug. Es que no platicamos sobre esos, pero... Y creo que tampoco en habla hispana, digo, en habla inglesa creo que no existe un libro de pura lógica jurídica. Ahí sí debo decir que tal vez es una proeza. Lo que hay es algunos capítulos de lógica dentro de algunos libros de argumentación, pero hasta donde sé, nadie se ha dedicado a escribir, o nadie ha dedicado un texto a escribirse. Y está pendiente de publicación un texto en Tirant la Planche, que lleva para un año, en esta época de pandemia, que escribimos don Carlos Báez, el doctor Carlos Báez, que era director de la unidad de investigación, antes de el maestro Silva, Juan Carlos Silva, y lo escribimos Carlos Báez, David Cienfuegos, que también estuvo de secretario en el Tribunal Electoral, el maestro Gerardo Deza, que está en la Suprema Corte de Justicia, y un servidor. Y esa obra está pendiente de salir. Y allí la segunda parte, que es muy interesante, la primera parte, que es toda la parte de razonamiento argumentativo y lógico, la hacemos el maestro Gerardo Deza y yo. Y la segunda parte es un ejemplo procesal en materia electoral que, con base en toda la parte argumentativa, desarrollaron el doctor Carlos Báez y David Cienfuegos. Y me parece que va a ser una obra muy ilustrativa. El prólogo lo está haciendo el magistrado Felipe de la Mata Pizaña, o lo hizo el magistrado Felipe de la Mata Pizaña. Pero esta pandemia ha mantenido estos textos en pendiente. A ver, aquí ya lo bajaste, Joel Brown. Exactamente. Ese es el texto. Bueno, Evelyn, ¿qué hacemos? ¿Cómo se las mando? A ver, déjeme ver cómo lo sintetizo y le mando un archivo PDF con todo lo que hemos visto. Porque en PowerPoint es un poquito pesado, pero le prometo que para mañana a ver si ya tengo el PDF y se los mando por esta vía, por alguna otra vía. Bien, bueno, pues ya vamos, son las 6:57, que pasen una muy buena noche y nos vemos el día de mañana. Muchas gracias. Gracias, buena tarde. Buenas noches a todos.